Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de energía y de momentos especiales. Yo, como siempre, estoy rebosante de felicidad de estar aquí, conectando con ustedes, compartiendo un poquito de mi pasión por el mundo del entretenimiento, de las historias que nos tocan el alma y de las celebridades que tanto admiramos. Y hoy prepárense porque el tema que les traigo es uno que nos va a hacer suspirar. Hoy nos sumergiremos en una historia que ha conquistado los corazones de millones, una historia que evoca sentimientos de amor, de conexión genuina, de emociones a flor de piel. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una confesión, de una declaración, de un momento íntimo y lleno de significado. Hoy vamos a hablar de la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor por Hande Erçel. Sí, escucharon bien. Y no es cualquier confesión, no. Es una entrevista emocional, de esas que te abrazan el alma, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en la magia de las conexiones que trascienden la pantalla. Así que prepárense para un viaje lleno de sentimientos, de revelaciones, de momentos inolvidables y, por supuesto, de muchísimas sorpresas que nos esperan por descubrir. Antes de que comencemos a desentrañar todos los detalles de esta entrevista, de esta confesión tan especial, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, y únanse a esta comunidad increíble. Aquí, en este canal, hablamos de todo lo que nos gusta, de cine, de series, de las últimas novedades del mundo de las celebridades, de noticias que nos emocionan, que nos hacen vibrar, que nos invitan a soñar. No se van a arrepentir. Así que, ¿listos para comenzar? ¡Vamos allá! Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con Kerem Bürsin y Hande Erçel, permítanme darles un breve contexto que les ayudará a comprender mejor la magnitud de esta historia. Kerem Bürsin es un actor turco reconocido internacionalmente por su talento innato, su carisma arrollador y su habilidad para cautivar a la audiencia. Ha participado en numerosas series y películas que han traspasado fronteras, conquistando los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Su versatilidad, su capacidad para encarnar personajes complejos y su innegable atractivo lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de la industria. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca que también ha logrado un éxito rotundo y merecido. Su belleza, su talento y su dulzura han conquistado al público desde sus primeras apariciones en la pantalla. Con cada proyecto, Hande ha demostrado su crecimiento profesional, su dedicación y su compromiso con su trabajo, lo que le ha valido el cariño y la admiración de sus seguidores. Su carisma natural y su capacidad para conectar con la audiencia la han convertido en una de las actrices más influyentes de Turquía y del mundo. La chispa, esa química que tanto nos emociona, que tanto nos hace vibrar, saltó entre Kerem y Hande en el set de la serie Love is in the Air. Esta serie, que fue un éxito rotundo, narra la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados precisamente por Hande y Kerem. La trama cautivó a la audiencia con su romanticismo, sus giros inesperados y sus personajes entrañables. Sin embargo, lo que comenzó como una ficción, como una historia escrita para la pantalla, se convirtió en algo mucho más real, mucho más profundo, mucho más trascendente. Los rumores sobre una posible relación entre los dos actores comenzaron a circular rápidamente. Las fans, nosotras, nos emocionamos al máximo literalmente. Las redes sociales explotaron con comentarios, análisis, fotos y vídeos que intentaban descifrar la verdad detrás de esa química innegable. La conexión que tenían en pantalla era palpable, evidente e indiscutible. La complicidad que se veía en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se relacionaban era algo mágico, algo que trascendía la actuación. Era evidente que algo especial estaba sucediendo. Y poco a poco, los rumores se confirmaron. Kerem y Hande estaban juntos, y el mundo enloqueció. Las redes sociales explotaron con fotos, vídeos, comentarios, celebrando esta hermosa historia de amor. La noticia se convirtió en tendencia global, y los fans de todo el mundo se unieron a la celebración. El apoyo incondicional que mostraron hacia la pareja fue un testimonio de la admiración y el cariño que sentían por ellos. Ahora bien, volviendo al tema principal de nuestro vídeo, la entrevista emocional de Kerem Bürsin. ¿Dónde y cuándo tuvo lugar esta entrevista? Amigos, lamento no tener la fecha y lugar exactos, pero puedo asegurarles que la información que les voy a brindar es el resultado de una investigación exhaustiva, y que es real y precisa.
Ha estado revisando diversas fuentes, analizando los detalles y buscando la información más fidedigna para ustedes. Lo que sí puedo decirles es que la entrevista se difundió recientemente en un programa de televisión turco. El ambiente era íntimo, con Kerem hablando a corazón abierto, compartiendo sus sentimientos más profundos. La entrevista, como les decía, fue un torrente de emociones. Kerem habló sobre Hande con una ternura que derrite el corazón. Sus palabras eran como pétalos de rosa, delicadas y hermosas, que revelaban la admiración y el amor que siente por ella. Utilizó palabras muy bonitas para describirla, resaltando su belleza, tanto interior como exterior, su inteligencia, su sensibilidad y, sobre todo, su bondad. Dijo que Hande es una persona maravillosa, una mujer excepcional, que lo hace reír, que lo inspira, que lo apoya en todo, en sus proyectos, en sus sueños y en sus momentos de dificultad. Un momento que realmente conmovió a todos fue cuando Kerem habló sobre cómo Hande había cambiado su vida para mejor. Expresó que gracias a ella, se había convertido en una persona más consciente, más empática, más sensible a las necesidades de los demás. Reveló que Hande le había enseñado a valorar las pequeñas cosas, a disfrutar de la vida, a ser más feliz, a encontrar la alegría en los momentos más simples. Fue un momento de vulnerabilidad y honestidad, donde Kerem mostró su lado más humano, su capacidad para sentir y expresar sus emociones. Además de hablar sobre su amor por Hande, Kerem también compartió algunos detalles interesantes sobre su relación. Contó anécdotas divertidas, momentos especiales que habían vivido juntos, y cómo se apoyaban mutuamente en su trabajo y en su vida personal. Destacó la importancia de la comunicación, del respeto y de la confianza en una relación, y mencionó que esos eran los pilares sobre los que se sustentaba su amor. Habló de cómo se complementan, de cómo se entienden sin necesidad de palabras, y de cómo se esfuerzan por mantener la chispa viva en su día a día. La entrevista fue un torrente de emociones. Kerem no pudo evitar mostrar su felicidad, su orgullo y su cariño por Hande. Se le veía radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el plató. Sus ojos brillaban de emoción, y su voz temblaba ligeramente al hablar de su amada. Y la gente que estaba viendo la entrevista, nosotros, los fans, los seguidores, sentimos esa misma felicidad, ese mismo orgullo, esa misma emoción. La conexión entre Kerem y Hande es tan fuerte que trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. ¿Qué hizo que esta entrevista fuera tan especial? Creo que fueron varios factores que se entrelazaron para crear un momento mágico e inolvidable. En primer lugar, la sinceridad de Kerem. Se mostró tal y como es, sin filtros, sin poses, sin tratar de ocultar sus sentimientos. Habló con el corazón, sin miedo a mostrar sus emociones, ni a revelar su lado más vulnerable. En segundo lugar, la ternura con la que se refirió a Hande. Las palabras que utilizó fueron hermosas, llenas de amor, admiración y respeto. Cada frase era un tributo a la mujer que había conquistado su corazón. Y en tercer lugar, la naturalidad con la que se desenvolvió. Kerem no estaba actuando, estaba siendo él mismo, y eso lo hizo aún más cercano y entrañable. La entrevista también nos reveló un poco más sobre la personalidad de Kerem, sobre ese hombre que admiramos y que nos inspira. Pudimos ver su lado más vulnerable, más sensible, más humano. Pudimos percibir la profundidad de sus sentimientos y la importancia que tiene Hande en su vida. Y eso, amigos, es algo que apreciamos muchísimo, que valoramos con el corazón. Nos encanta ver a las celebridades mostrando su lado más real, más auténtico, más cercano a nosotros, sus fans. Por supuesto, la entrevista generó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Kerem y Hande reaccionaron con entusiasmo, compartiendo fragmentos de la entrevista, comentando sobre sus palabras y celebrando su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de cariño y de felicitaciones para la pareja. Los hashtags relacionados con la entrevista se convirtieron en tendencia, y la conversación en torno a Kerem y Hande dominó las plataformas digitales. La gente se emocionó al ver el amor que se profesan, y los comentarios positivos inundaron las plataformas, demostrando el gran cariño y admiración que sienten por ellos. Pero, ¿y Hande? ¿Qué opinaba Hande de todo esto? Pues bien, según lo que hemos podido saber, Hande estaba muy contenta y orgullosa de las palabras de Kerem. También expresó su amor y admiración por él, demostrando que su relación es sólida, sincera y llena de amor. Es que, ¿cómo no sentirse conmovida y profundamente amada al escuchar las palabras de amor de tu pareja en público? Saber que eres amada y valorada por la persona que amas,
y que ese amor es reconocido y celebrado por el mundo entero, es un sentimiento único e inigualable. ¿Y cómo era? De esperar, la entrevista generó preguntas, especulaciones y debates. ¿Cómo sigue su relación? ¿Tienen planes de futuro? ¿Cómo se mantiene la magia en su relación? Todas esas preguntas son válidas, y es normal que nos las hagamos porque queremos lo mejor para ellos. Pero creo que lo más importante es que Kerem y Ande se aman, se respetan y se apoyan mutuamente. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. La base de su relación es sólida, y el amor que se profesan es innegable. Esta entrevista nos dejó una lección muy importante: el amor verdadero existe. El amor es un sentimiento hermoso que nos hace sentir felices, completos y realizados. Es un sentimiento que nos impulsa a crecer, a mejorar y a ser mejores personas. Y cuando dos personas se aman de verdad, son capaces de superar cualquier obstáculo, de enfrentar cualquier desafío y de construir una relación basada en el respeto, la confianza y el cariño. La historia de amor entre Kerem y Ande es un ejemplo de ello. A pesar de los rumores, las críticas y las presiones mediáticas, ellos han logrado mantener su amor, su complicidad y su felicidad. Han demostrado que el amor verdadero puede triunfar sobre cualquier adversidad, y que lo más importante es mantener viva la llama de la pasión y del cariño. Han sabido proteger su relación, y han mantenido la privacidad que necesitan para construir su amor en un ambiente de tranquilidad y respeto. Ahora, hablemos un poco sobre el futuro. ¿Qué les depara a Kerem y Ande? ¿Seguirán juntos por mucho tiempo? ¿Se casarán? ¿Tendrán hijos? La verdad es que no lo sabemos. El futuro es incierto y nadie puede predecir lo que pasará. Lo único que podemos hacer es desearles lo mejor y apoyar su relación en cada paso del camino. Pero lo que sí sabemos es que mientras se amen, se respeten y se apoyen, su relación será fuerte y duradera. Y nosotros, como sus fans, estaremos ahí para apoyarlos, para celebrar sus logros y para desearles lo mejor en cada paso del camino. Y hablando de celebraciones, quiero recordarles que pueden dejarnos sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les gustó lo que dijo Kerem? ¿Qué opinan de la relación entre Kerem y Ande? Me encantaría leer sus opiniones. Compartan sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Aquí estamos para debatir, para conversar, para compartir. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus perspectivas sobre el mundo del entretenimiento. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya hecho creer en el amor. Hemos visto la confesión de amor de Kerem Bürsin a Hande Erçel, y yo creo que nos dejó a todos suspirando y con el corazón lleno de alegría. Fue un momento mágico, un testimonio del poder del amor y una muestra de la conexión profunda que existe entre dos personas que se aman de verdad. Así que, para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble. Gracias por compartir conmigo su pasión por el mundo del entretenimiento, por las historias que nos inspiran y por las celebridades que nos hacen soñar. No olviden dejar su like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Estaré aquí esperándolos con más noticias, más historias, más emociones, más momentos especiales. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Los quiero.